Hay un momento en el aprendizaje de un idioma que nadie te cuenta. Un momento que no aparece en los cursos, ni en Duolingo, ni en los videos motivacionales. Ese instante en el que entiendes todo lo que te dicen, perfectamente, palabra por palabra, pero cuando llega tu turno de responder, no sale absolutamente nada, ni una palabra, ni una frase, ni una idea, solo silencio. Y lo peor no es el silencio. Es la mirada de la otra persona esperando una respuesta que tú sabes que podrías dar, pero no puedes. Hoy te voy a contar la vez exacta en la que eso me pasó. Y lo que descubrí ese día cambió por completo la forma en la que se aprenden los idiomas. Todo empezó en un lugar que no parecía importante. Una conversación normal, nada especial. Estaba practicando un idioma que llevaba meses estudiando. Me sentía confiado, incluso un poco arrogante, porque ya había pasado algo curioso antes de ese día. Empezaba a entender películas sin subtítulos, podía captar conversaciones, reconocía palabras rápidas, y eso te engaña. Te hace pensar que ya casi lo tienes, pero entender no es hablar. Y ese día iba a descubrirlo de la forma más incómoda posible. Recuerdo exactamente el instante. Una persona nativa me hizo una pregunta simple. Tan simple que en teoría un principiante podría responderla. La escuché. Y aquí es donde todo se vuelve extraño. Porque mi cerebro hizo algo increíble. Entendió todo. No tuve que traducir. No tuve que pensar mucho. No hubo confusión. Entendí la pregunta perfectamente. Y en ese segundo pensé, ok, puedo responder esto sin problema. Pero cuando intenté hablar, pasó algo que no esperaba. Nada, absolutamente nada salió. No era que no supiera qué decir. Era como si mi boca no tuviera acceso a las palabras. Aquí es donde empieza la parte más frustrante, porque en mi mente la respuesta estaba clarísima. La veía completa, la podía escuchar en mi cabeza, pero cuando intentaba convertirla en voz, se rompía. Era como tener una puerta abierta en la mente, pero con la salida bloqueada. Y lo más inquietante es esto: la otra persona seguía esperando, sonriendo, con esa pausa incómoda que te hace sentir que el tiempo se está estirando. Y en esos segundos pasan muchas cosas por tu cabeza. ¿Por qué no puedo hablar? Si entiendo todo, ¿por qué no puedo responder? ¿Estoy peor de lo que pensaba? Y cada segundo de silencio te hunde un poco más. Después de esa experiencia, empecé a darme cuenta de algo incómodo. Yo no estaba aprendiendo a hablar, estaba aprendiendo a reconocer. Y no son lo mismo, porque reconocer un idioma es pasivo. Hablarlo es activo. Reconocer es como ver el camino desde arriba. Hablar es caminarlo sin mapa. Y lo que nadie te dice es esto: puedes pasar meses entendiendo todo, y aún así no poder decir nada cuando lo necesitas. Ese fue mi error. Pensé que entender era progreso suficiente, pero en realidad era solo la mitad del proceso. Después de ese momento, hice algo que cambió todo. Empecé a observar a otras personas, estudiantes avanzados, personas que sabían el idioma, y descubrí algo brutal. Muchos de ellos tenían el mismo problema. Entendían perfectamente, pero al hablar, se bloqueaban. Y ahí entendí la verdad incómoda. El idioma no se aprende escuchando más, se aprende fallando hablando. Porque hablar no es conocimiento, es velocidad, es reacción, es valentía. Y nadie entrena eso suficiente. Después de esa experiencia, cambié completamente mi forma de estudiar. Dejé de obsesionarme con entender todo. Y empecé a hacer algo incómodo: hablar mal. Todos los días. Sin importar errores, sin importar vergüenza, sin importar si era perfecto o no. Y al principio fue horrible, porque es más fácil entender que exponerte. Pero algo empezó a cambiar. Las palabras dejaron de quedarse atrapadas, empezaron a salir aunque fueran imperfectas. Ese momento en el que entendí todo pero no pude responder.
No fue un fracaso, fue una advertencia. Me mostró exactamente qué parte del idioma estaba ignorando. Y si estás aprendiendo un idioma ahora mismo, quiero que recuerdes esto. Si solo entiendes, estás avanzando a medias. Si solo hablas, también estás incompleto. El verdadero aprendizaje ocurre cuando los dos chocan, cuando entiendes rápido y respondes igual de rápido. Hoy en día pienso en ese momento como un punto de quiebre, porque sin ese bloqueo, probablemente habría seguido estudiando de forma incorrecta durante años. Y quizás tú estás ahora mismo en ese punto. Entiendes mucho, pero cuando intentas hablar, te quedas en blanco. Si eso te pasa, no es que no sepas suficiente, es que todavía no has entrenado lo más importante, tu capacidad de responder sin pensar demasiado. Y eso solo se consigue de una forma: hablando, fallando y volviendo a intentarlo. Y ahora quiero dejarte con una pregunta. Si mañana alguien te hablara en el idioma que estás aprendiendo, ¿podrías responder sin quedarte en silencio? ¿O volverías a vivir exactamente el mismo momento que yo viví? Entendiendo todo, pero sin poder decir absolutamente nada. Porque hasta que eso no cambie, no estás aprendiendo un idioma, solo lo estás escuchando. Si te gustó este video, dale like y suscríbete.